un trastorno neurológico. Como todos sabemos, se caracteriza por dolor de cabeza y que viene acompañado de otros síntomas, que pueden ser vómitos, que puede ser lo que llamamos fotofobia, que es aversión a la luz, sonofobia o tonofobia, que es la aversión al sonido. Es un trastorno, se dice, una enfermedad crónica que se presenta durante la vida de los pacientes. Se da aproximadamente en un 12% de la población, lo que es una frecuencia bastante elevada. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, es más frecuente entre las mujeres. Tenemos que entre mujeres tenemos aproximadamente un 18% de la población femenina y en los hombres es un 6% de la población masculina. Estas estadísticas son a nivel mundial. En Perú, como le decía, no hay un estudio amplio. Se estima, hay algunos estudios que estiman que es la misma proporción, pero hay algunos que dicen que acá en Perú, por razones que se desconocen, serían aproximadamente la mitad, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que la migraña forma parte de todo un grupo de enfermedades que son las cefaleas o dolores de cabeza, y en general se estima que acá en Perú las cefaleas constituyen el 25% de la consulta a nivel de salud, pero en este caso la migraña no es la primera causa, sino hablaríamos de otras cefaleas como la cefalea tensional como primera causa. La migraña es un tipo de dolor de cabeza y tenemos varios tipos, ¿no? Principalmente clasificamos los dolores de cabeza entre cefaleas primarias, que son las que no tienen una causa patológica, y cefaleas secundarias, que son las que tienen una causa patológica, es decir, que tengo un tumor o que tengo un traumatismo cráneoencefálico. Las migrañas se encuentran en el grupo de cefaleas primarias y ahí tenemos diferentes tipos, como la cefalea tensional, por ejemplo, y entre otros tipos de estas primarias está la migraña. La diferencia es básicamente clínica, es decir, se basa en la anamnesis. Para calificar un dolor de cabeza como migraña, yo tengo que sumar criterios clínicos que se han dado por la Sociedad Internacional de Dolores de Cabeza. Entre estos tenemos, por ejemplo, cuánto dura el dolor de cabeza. Necesitamos tener por lo menos 5 episodios de dolor de cabeza que duren entre 4 a 72 horas. Necesitamos sumar criterios. De unos criterios que son 4, debemos tener por lo menos 2. Entre estos es que el dolor sea hemicráneo, quiere decir que sea la mitad de la cabeza, que sea un dolor de moderado a intenso, que sea un dolor pulsátil y que se exacerbe con actividades físicas simples como caminar o subir escaleras. Y luego me pide que tengamos 2 criterios de los otros, que son que vengan acompañados de náuseas y o vómitos, o que tengan fotofobia, que hablábamos que es la aversión a la luz, o sonofobia, que es la aversión al sonido, o tonofobia, ¿no? Entonces, sumando estos criterios, vamos a calificar si es un dolor de cabeza o es una cefalea normal o una migraña. Si no cumple esto en 5 episodios, tampoco vamos a hablar de migraña, vamos a diagnosticar al paciente como que tiene una posible migraña. Y esto es importante tenerlo porque muchas veces el paciente no acude a nosotros como primera consulta, sino va de frente a la farmacia o consulta con un vecino y le dicen, tienes dolor de cabeza, tienes migraña, y ya desde ahí va mal orientado el tratamiento. El tema de la prevalencia en las mujeres es un tema principalmente hormonal. Por eso también tenemos migrañas que se desencadenan más en la etapa de menstruación de las mujeres. Se ha visto que también esta va relacionada con la gestación. Hay algunas pacientes que en los primeros meses de gestación aumentan la migraña, pero también hay un tema paradójico que hay pacientes que recuperan, están sin migrañas en los primeros meses, y también se ha visto que muchas mujeres al llegar a la menopausia pierden sus migrañas, ¿no? Es importante tener en cuenta las edades, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer un diagnóstico de una migraña en una persona de más de 50 años, porque el diagnóstico es de 20 a 40 años, por ejemplo, ¿no? El tratamiento está orientado a diversas cosas. Primero tenemos el tratamiento que llamamos abortivo, es decir, cuando tenemos un paciente con migraña, hacer que cortemos esta crisis de migraña. Generalmente son antiinflamatorios, a veces damos antieméticos que tienen una acción para disminuir tanto las náuseas, los vómitos, como para mejorar la crisis migrañosa. En otro plano del tratamiento tenemos lo que se llama la
el tratamiento profiláctico o preventivo, que esto básicamente se da en pacientes que tienen crisis muy a menudo, muy seguidas o que son muy discapacitantes, en los cuales vamos a dar un tratamiento continuo y de mantención, que básicamente pueden ser propanolol, por ejemplo, o tenemos los anticonvulsivantes o antidepresivos que se utilizan como preventivos de la migraña, y este tratamiento es para evitar que vengan las crisis, para separar las crisis y que no sean tan seguidas, o en el mejor de los casos desaparecerlas, ¿no? Es importante tener en cuenta que la migraña suele tener desencadenantes que pueden ser, por ejemplo, sensoriales, como las luces. Los que somos migrañosos, porque yo soy migrañosa, odiamos a los serenazgos con sus luces de colores porque nos desencadenan las crisis. Pueden ser olores fuertes, perfumes intensos. Un desencadenante muy frecuente, por ejemplo, es el estrés, que depende de la persona, el nivel de estrés que tolere para que le desencadene la migraña. Pueden ser alimentos, generalmente se relaciona con vinos, con cerveza, el chifa está muy relacionado, pero lo importante y lo que yo le digo a cada paciente migrañoso es que detecte él su desencadenante, porque no todos los pacientes tienen los mismos desencadenantes y hay muchas migrañas que se pueden controlar solo detectando los desencadenantes y evitándolas. Y otra cosa es que los pacientes migrañosos tienen que ser muy estrictos, muy ordenados, por ejemplo, en el tema del sueño, porque tanto el insomnio, el dormir poco, como el dormir mucho desencadena migrañas. Pero básicamente lo que yo recomendaría es que ante un dolor de cabeza no vayan a medicarse, porque muchos de los medicamentos que se administran sin receta médica en nuestras farmacias no son medicamentos que se pueden administrar a todas las personas. Pacientes con hipertensión, con patologías vasculares, pueden complicarse por esta medicación y están tomando medicamentos que los van a complicar en algún momento. Por otro lado, hay muchas migrañas que se producen por el exceso de medicación. Es la migraña de rebote, que el paciente toma demasiado analgésico y ese mismo analgésico le está produciendo el dolor de cabeza. Entonces, él mismo se está produciendo los dolores. Y principalmente acercarse al médico para hacer un buen diagnóstico, para ver si es que efectivamente se trata de una migraña o se trata de una cefalea tensional, que es muy frecuente, o por ejemplo algo que yo estoy viendo bastante, que son las cefaleas cervicogénicas. Por problemas cervicales se lleva a dolores de cabeza que no son migrañas, entonces tienen otro abordaje y otro tratamiento. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo trabajo en el Instituto Peruano de Neurociencias y en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Nos vemos en la próxima edición.